La primera epidemia registrada en la historia de la humanidad fue llamada la muerte negra. Luego pasó a conocerse como la peste bubónica. Comenzó en la China en el año 1334 y se expandió rápidamente a la India, Persia, Rusia y luego a Europa. Antes de que terminara, unas 60 millones de personas fueron infectadas. La enfermedad causaba inflamación de garganta y manchas negras en la piel. Luego, después de algunos días de mucha fiebre y dolor, la gente moría. 60 millones de personas murieron, si es que puede imaginarse el pánico. 1 de cada 4 europeos moriría antes de que todo terminara. Bueno, según la Biblia, esa no fue la primera epidemia que afectó a la humanidad, y no fue tampoco la peor. Hay una plaga de otro tipo, una epidemia mucho más fatal que se ha esparcido por todo el mundo. Ha infectado a cerca de 5 billones de personas. Se trata de una plaga llamada pecado, y es fatal. Las estadísticas han sido consistentes. Todos mueren. Necesitamos hablar de esto. Me preguntará usted, ¿de algo tan malo? Hay pocas personas que miran a la muerte en la cara y quieren hablar al respecto. La revista Cristiandad Hoy publicó una serie de entrevistas con gente avanzada en edad. Allí leí, por ejemplo, esto. En una entrevista fue con Jane, que es la persona más vieja en el planeta. Con una edad verificable de 120 años, le preguntaron por su visión del futuro y ella respondió: será muy breve. Otra mujer de 102 años dijo que la presión por parte de otros no existe. Me gustó mucho esta. Se trata de una señora que nunca se casó y pidió que su pastor, John Fitterman, se asegurara que no hubiera nadie llevando su ataúd en su funeral. Ella explicó que no me sacaron en una cita cuando estaba viva, no voy a permitir que me saquen cuando estoy muerta. Una vez, cuando estaba en la escuela primaria, estaba de viaje con mi familia. No me acuerdo a dónde era que viajábamos y tampoco me acuerdo algunos detalles del mismo viaje. Sin embargo, según mis padres, algo alarmante sucedió una noche mientras dormíamos en la habitación de un hotel. Yo estaba compartiendo la cama con uno de mis hermanitos y de pronto, sin razón alguna, me senté en la cama. Fijé mis ojos en la pared y pronuncié la palabra ¡muerte! Luego me recosté y me quedé dormido. Mi mamá, pobre, se quedó pensando toda la noche si esto era algún tipo de señal o algo místico. Estoy seguro que debe de infundir miedo a cualquier padre que su hijo, mientras duerme, clame muerte. No queremos hablar de estas cosas, y es muy común esto. Pero, francamente, el mundo no quiere escuchar o pensar en la muerte. Así que inventó algunas maneras de esquivar el asunto. Permítame compartir con usted algunas de estas filosofías en este intento de negar la muerte. La primera, una de las filosofías es el fatalismo. Eso se podría llamar la doctrina de la desesperanza. El fatalismo promueve la creencia que los eventos ya están predeterminados. Como resultado de ello, el hombre no tiene responsabilidad. Las personas son como las hojas caídas arrastradas por el viento, que van de un lado al otro sin propósito alguno. No hay nada que una persona pueda hacer sino esperar y ver cuál es su destino. Otra filosofía, no solo el fatalismo, sino también el escepticismo. El escepticismo apoya la filosofía que uno no puede saber nada con certeza. Si uno no puede conocer nada, entonces no podemos conocer personalmente a Dios y la vida no tiene propósito o sentido. Tampoco se sabe qué pasa después de la muerte. Los que se apegan a esta filosofía, todo punto de vista que sea dogmático en la vida, es ridículo. Otro más. Una tercer filosofía es el hedonismo, o a veces conocido como epicureísmo.
El hedonismo dice que la vida es todo lo que uno tiene, así que hay que sacarle todo el provecho posible. En otras palabras, disfrute todo al máximo, lo que quiera, ya que no hay un freno moral, ya que sus deseos son soberanos. Así que no escuche la voz de su conciencia, olvídese del mañana, no piense en las consecuencias y desde ya, ni se le ocurra pensar en que hay consecuencias eternas. El hoy es todo lo que tiene, sáquele el jugo. Jerry De Luca contó la historia de un hombre que vivía de esta manera. El propósito principal en la vida de este hombre era ganar la mayor cantidad de dinero posible. Él amaba el dinero más que cualquier otra cosa y lo ansiaba. Ni siquiera permitía que su mujer le gastara algo. De hecho, en su egoísmo le dijo a su mujer que, cuando él muriera, quería que ella pusiera todo el dinero en el ataúd con él. Se quería quedar con todo. Su esposa le prometió que lo haría. Él le hizo repetir esa promesa más de una vez durante sus últimos años, y ella se lo prometió. Finalmente, el hombre murió con una fortuna. En su funeral, momentos antes que se cerrara su ataúd, su esposa, la viuda, puso una caja dentro del mismo. El amigo más cercano de la mujer dijo: «Sé que no eres tan necia como para poner todo ese dinero allí con él». Ella replicó: «Pero es que le prometí que pondría todo el dinero en su ataúd». Su amigo protestó: «Oh, no. ¿Me vas a decir que mantuviste su demanda egoísta y has puesto todo el dinero en el ataúd?» «Claro que sí», dijo la esposa. «Le escribí un cheque». Pienso que ahora sabe que, en cierta manera, todo lo que obtuvo fue todo lo que tuvo en vida. Estamos pensando en algunas filosofías que tratan de evitar el pensar en la muerte. Dijimos el fatalismo, el escepticismo, en tercer lugar el hedonismo y en cuarto lugar tenemos ahora el evolucionismo. El evolucionismo es la filosofía lógica de una generación entrenada para considerarse a sí misma como los que pasan por un proceso no muy diferente a los animales que nacen y mueren. ¿Por qué preocuparse por la muerte cuando no vamos a estar ni mejor ni peor que un perro? Cuando llegue la muerte, simplemente vamos a ser parte del ciclo de la vida. Nuestros huesos van a alimentar alguna planta, la cual va a alimentar algún animal, el cual va a evolucionar quizás en algo mejor. Esa es la filosofía del evolucionismo. Otra más, el universalismo. El universalismo fue creado por personas que sabían intuitivamente que existía un creador y que algún día probablemente se encontrarían con él. Así que crearon un Dios que existe para que todos sean felices, un Dios que no le pide que crea en Él porque Él solo quiere creer en usted. Eventualmente, Él abrazará a todas las personas sin importar lo que crean. Uno solo tiene que ser sincero y Dios lo va a aceptar. Ahora, si uno junta todas estas filosofías en una carpeta, va a encontrar la idea principal. No nos gusta la muerte ni la idea y preferiríamos no hablar al respecto. Así que vamos a salir con cosas que la niegan, la ignoran, la recrean o simplemente va a rechazar que ésta algún día sucederá. En nuestra generación, quizás más que en cualquier otra, nuestra cultura está viviendo en un estado de negación. La idea que prevalece es que vamos a vivir para siempre y no vamos a aceptar la realidad de la muerte. La filosofía de vida que nuestra cultura ha abrazado se expresa, mejor que nada, en el eslogan comercial de una línea de crema y lociones que dice: «No pretendo envejecer con gracia, pienso luchar cada paso hasta el fin». La gente en la actualidad está obsesionada con lociones para rejuvenecer, inyecciones para borrar las arrugas, lifting, vitaminas, regímenes especiales, etcétera, etcétera, etcétera. Yo no estoy en contra del ejercicio, de una dieta saludable y cosméticos, no.
La tragedia es que una persona puede hacer todo esto para acallar la voz interior con ese mensaje que dice, una y otra vez, vas a morir. Ahí está el problema. Más trágico aún es la esperanza que tienen algunos, como un jugador de béisbol que murió hace poco. Tal como fue planeado, su cuerpo fue entregado a un laboratorio. Su familia pagó más de $120,000 para que congelaran su cuerpo, esperando que en el futuro la ciencia médica descubra las respuestas a la regeneración física y la inmortalidad, y de esa manera traer de nuevo su cuerpo a la vida. ¿Por qué todas estas especulaciones, filosofías y negaciones de la realidad? ¿Por qué pasa esto? Porque la Biblia dice en Hebreos 9:27, y la ley de Dios susurra en el corazón de cada persona, que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. ¿Sabe qué? Usted va a morir. La humanidad llena sus vidas de cosas, eventos, ruidos, personas, entretenimientos, deportes, música, educación, negocios y demás cosas, ninguna de las cuales son malas en sí mismas, pero son empleadas para llenar las mentes, corazones y vidas de personas que frenéticamente intentan escapar del hecho que tiene una cita con la muerte. El problema es que la humanidad está enferma de muerte terminal, ha sido infectada con el pecado y el pecado produce la muerte. La única solución a la muerte, ¿sabe cuál es? El cristianismo. Amigos, el cristianismo es la única explicación para el pecado y la muerte universal, y el cristianismo ofrece la única solución a ambos. Vaya en su Biblia a Romanos capítulo 5, por favor, donde descubrirá tanto la explicación como la solución al pecado y la muerte. Al viajar por el camino de este texto, vamos a encontrar mojones o marcadores en tres verdades divinas. La primera verdad es que Adán inició la epidemia universal del pecado. Fíjese allí, Romanos 5:12 dice, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, hasta ahí la porción. En otras palabras, a través de la desobediencia de Adán, la epidemia del pecado entró al mundo. El origen del pecado en el mundo es Adán. Fíjese que Pablo no escribió, el pecado entró en existencia por medio de un hombre. ¿Por qué no escribió esto? Porque el primer pecador fue Satanás. Satanás ya se había rebelado contra Dios antes de la creación de Adán y Eva. Sin embargo, Adán sería considerado el responsable por introducir el pecado en el mundo, o sea, en la esfera de la humanidad. Quizás usted esté pensando, un momento, fue Eva la que comió primero del fruto del árbol. Es verdad, pero la responsabilidad por el pecado fue de Adán. Él fue el que recibió el mandato de Dios tal como leemos en Génesis 2, versículos 16 al 18, y se lo recuerdo lo que dice esos pasajes. Dice así, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Dicho de otra manera, Dios le dio a Adán la responsabilidad de obedecerle y sojuzgar la tierra y cultivar el huerto. Eva aún no había sido formada. Fue después de que Dios comunicó su prohibición a Adán que Dios creó a Eva. Ella no solo era su compañía para prevenir que Adán se sintiera solo, sino que también tenía que prevenir que él se metiera en problemas. Ella era la ayuda idónea, o sea, entre otras cosas, ella le ayudaría a obedecer y hacer la voluntad de Dios en servirle. El libro de 1 Timoteo, si recuerdan, el capítulo 2, versículos 13 y 14, nos da más detalles acerca de la escena en el huerto. Pablo nos dice que Eva fue engañada, pero Adán no. En otras palabras, Eva creyó literalmente lo que le dijo la serpiente. ¿Qué era? Dios no quiso decir que realmente morirían si comían del fruto.
De hecho, Él no les permite tener algo que se merecen. De comerlo, serán sabios y pasarán a ser como Dios. Sé que Adán te dijo que Dios había dicho que no debían comer. Pero lo que pasa es que Adán no comprende bien cómo es la cosa. O sea, Eva, mira, ¿no es un fruto agradable este? Además, todo en este huerto es bueno. ¿Cómo es que este fruto en particular es malo? Vamos, pruébalo. Eva lo probó. Fue engañada a creer que el fruto en realidad era algo bueno. Luego, Adán aparece en escena y la Biblia dice en Génesis 3:6 que Eva dio también a su marido, el cual comió así como ella. No hay ninguna serpiente ahí, no hubo ninguna perspicacia astuta por parte de Satanás cuando Adán comió. Adán no fue engañado. Él sabía perfectamente que si comía, se estaría rebelando contra el mandato de Dios. Él no fue engañado en creer que el fruto lo haría sabio. No fue engañado a creer que sería como Dios. En otras palabras, él sabía que estaba escogiendo violar la palabra de Dios y comió en rebelión abierta contra Dios. ¿Se da cuenta de este concepto? Es algo muy profundo. Cuando Adán desobedeció a Dios, el pecado entró en su vida y los teólogos hacen el siguiente resumen. Escuche. El pecado generó un cambio constitucional en su naturaleza. Él pasó de la inocencia a la pecaminosidad. Una pecaminosidad innata que se transmitía a cada uno de sus descendientes hasta llegar a la actualidad. La palabra singular pecado en el versículo 12 no representa ninguna desobediencia en particular, sino el estar propenso hacia la injusticia. Nosotros lo llamamos naturaleza pecaminosa. David escribió en el Salmo 51, versículo 5 de esta manera: en pecado me concibió mi madre. David no está diciendo que su madre estaba pecando al concebirlo, sino que él ya era pecador desde la concepción. En otras palabras, no hay un periodo en la vida de ningún ser humano en el cual uno es considerado como que no tiene la naturaleza de Adán, ni siquiera en la concepción. Pero vayamos a otro mojón, a otra marca. La epidemia que Adán comenzó no solo es universal, sino terminal. Pablo escribe en el versículo 12 de esta manera: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. ¿Cuál es la paga del pecado? ¿Se acuerda? La muerte. Correcto. ¿Qué sucedió eventualmente con Adán? Murió. La consecuencia de la muerte siguió a la introducción del pecado. Lea la trágica narración de Génesis 5:5. Dice: fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. El registro de nuestros ancestros continúa a lo largo del capítulo 5 diciendo: y murió, y murió, y murió, se repite cada vez. Pablo anticipa a los judíos diciendo: pero la ley no fue dada sino hasta que apareció Moisés. Por ende, ¿cómo puede considerarse a una persona pecadora sin la ley de Moisés? Pablo responde en Romanos 5, versículos 13 y 14. Leo ahí la palabra de Dios. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. En otras palabras, aquí se está diciendo: antes que se diera la ley, el hombre ya era transgresor, ya era un violador del carácter de Dios. Si uno lee las historias de Noé y de Sodoma y Gomorra, verá que antes que la ley de Dios declarara no matarás, la humanidad sabía que matar estaba mal. Y una prueba de que la ley de Dios estaba escrita en sus corazones es el hecho que en el periodo entre Adán y Moisés, antes que se escribiera la ley en tablas de piedra, la humanidad aún estaba muriendo.
La muerte es una prueba del pecado. Romanos 6:23 nos dice que la paga del pecado es muerte. Las palabras griegas en el versículo 12 de Romanos capítulo 5 son muy descriptivas. Pablo escribe lo siguiente: el pecado entró al mundo y la muerte por medio del pecado. El verbo entró es empleado como de alguien que entró a una casa por una puerta que ha sido abierta. Se describe la introducción del pecado y la muerte al mundo. Permítame expandirme y parafrasear el versículo 12 de esta manera. Adán abrió la puerta a la casa donde toda la humanidad vivía e invitó al pecado a entrar. Y el pecado entró y dejó la puerta abierta para que la muerte se pueda meter también. Alguien podrá decir: yo no estaba ahí en el huerto, entonces, ¿por qué Dios me hace responsable en Adán por haber pecado? Esa es una buena pregunta. Y en el caso de que usted no esté seguro de que eso es exactamente lo que Pablo quiso decir, fíjese nuevamente en la última frase del versículo 12, donde Pablo dice: así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Él no está diciendo que todos eventualmente pecan y por eso van a morir, no. Este verbo está en un tiempo verbal que significa que en un evento pasado creó un estado presente. Él está diciendo que todos pecaron en el pasado, en Adán, la cabeza de la raza humana. Adán es la cabeza de la raza humana. Pablo dice que todos hemos pecado en Adán, nuestro representante. El punto importante que Pablo va a resaltar es que, como pecamos en Adán, la cabeza de la raza humana, no tenemos pecado en Cristo, la cabeza de nuestra raza. Como estábamos en Adán, la cabeza de la raza humana, cuando él pecó, también estamos en Cristo, la cabeza de una nueva raza, cuando él estaba en la cruz, cuando fue sepultado, cuando resucitó. Usted puede decir con Pablo: con Cristo estoy crucificado, porque usted estuvo en el primer Adán cuando éste pecó y cayó, y usted está en el segundo Adán cuando éste fue sepultado y resucitó de los muertos. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 22, leemos así: porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pablo también escribió en Romanos 6:8, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Si se encuentra perdido en este momento, permítame decirle que todo lo que hemos visto hasta el momento es fácil de comprender en comparación con la próxima parte. Así que no se desaliente. Se va a poner más difícil, así que esté alerta. La explicación de Pablo en cuanto al pecado y la muerte está basada en mando o jefatura. Eso es exactamente lo que Pablo está explicando en Romanos 5:17, donde dice así la palabra de Dios: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. ¿Percibió el contraste? En Adán tenemos el reino de la muerte, en Cristo tenemos el reino de vida. Adán, como la cabeza de la raza humana, pecó. Dios vio en Adán a toda la raza humana como culpable. Por otro lado, el segundo Adán, Jesucristo, no pecó, y todos los que se unen a Él en fe son considerados sin pecado. Esas son las buenas noticias. Permítame decirlo de esta manera: de la misma manera que recibimos la culpa por el pecado de Adán, recibimos el crédito por la santidad de Cristo. El contraste en Romanos capítulo 5 es este: Adán es la cabeza de la raza humana, del cual todos nacimos y morimos como pecadores, y así vamos al infierno. Jesucristo es la cabeza de una nueva raza en la cual nacemos de nuevo por la fe y moriremos así como santos e iremos al cielo. Esto me deja en el próximo mojón o marca o señal. Jesucristo es el antídoto para la humanidad enferma terminal. Fíjese en los versículos 15 al 16 de Romanos capítulo 5. Dice: pero el don no fue como la transgresión,
porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Subraye si puede ahí la palabra don. Se nos dice 3 veces en estos versículos que el antídoto es gratis. En el versículo 15, el don. En el versículo 16, el don de nuevo. Y al final del 16, el don o regalo. Vamos a una conclusión, ya casi terminando nuestro mensaje. Entonces, ¿qué podemos decir de la muerte? Ese enemigo que no nos gusta ni siquiera hablar al respecto, el misterio que resistimos. ¿Qué podemos decir? La muerte ahora es simplemente la mano que baja la manija y abre la puerta al cielo. La muerte es un tirano vencido que ya no reina sobre el creyente. Sí, la muerte es la reina de este mundo, pero para nosotros no es nada más que una mano paga para abrir la puerta cada vez que un creyente muere y dice, permítame ayudarle. Su rey le espera. El Rey eterno lo ha llamado a casa. La causa del pecado fue el primer Adán. La cura para el pecado es el segundo Adán. La primera raza de Adán fue infectada y enferma terminal. La segunda raza de Jesucristo fue sanada eternamente. Por sus llagas fuimos nosotros curados, profetiza Isaías en el capítulo 53. Los efectos horribles y venenosos del mal han sido lidiados por Cristo. Por ende, nuestro caso ya no es muerte permanente, sino pasa de muerte a vida permanente. Mi amigo, a causa de Adán, usted nació en un sepelio, una procesión funeraria. Es por eso que no hay un gozo duradero, es por eso que la vida no tiene sentido, es por eso que cada vez que lo ascienden en el trabajo, cada nueva experiencia de la vida no le hace feliz y ninguna cantidad de dinero lo va a dejar satisfecho. Pero por medio de la fe en Jesucristo, usted ha dejado esa procesión funeraria y se ha juntado a la fiesta de bodas. Ahora usted es la novia de Cristo. ¿Sabe lo que eso significa? Significa que se ha bajado de la marcha fúnebre y se ha integrado a la fiesta de bodas. Mi amigo, hemos dejado la procesión funeraria y nos dirigimos a la recepción de una boda. Se trata de las bodas del Cordero. Todo está listo y ha sido pagado en su totalidad por el Señor Jesucristo, quien se llevará a su novia. Mi amigo, usted no está listo para vivir ni puede vivir hasta que no responda a la pregunta de la vida después de la muerte. Solo cuando esté listo para recibir a la muerte va a poder vivir. ¿Dónde se encuentra hoy? ¿Es usted un hijo de Adán o un hijo de Dios? Uno al nacer no nace en la familia de Dios. Primero nace en la familia de Adán. Debe de nacer de nuevo en la familia de Dios. Eso sucede por medio de la fe al recibirle a Él el regalo de salvación. Juan registra la promesa en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 12, donde leemos así: «Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios». ¿Y cuál es el nuevo punto de vista del Hijo de Dios en cuanto a la vida y la muerte? Thomas Watson, un teólogo puritano y líder de la Iglesia, dijo: «El mundo es como un gran hotel en el cual nos vamos a hospedar por una noche o dos y luego nos marcharemos. Qué locura es entonces poner nuestro corazón en ese hotel y olvidarnos de nuestro hogar». Por favor, piense en esto que le digo.